Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos con nuestro curso de introducción a los escritos de la Biblia, hoy con la lección número 16 titulada El profeta Isaías. Y con el profeta Isaías vamos a dar inicio a la sección de los profetas denominada los profetas mayores, que va a abarcar Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son considerados los profetas mayores no porque sean más grandes, sino porque sus escritos y su contenido es mayor a los de libros de Amós, de Joel, de Miqueas, de Malaquías, que son considerados profetas menores. El contenido es bastante amplio, lleva bastantes capítulos y por eso es que se les llama mayores. Vamos hoy a iniciar entonces diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Venga Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a los dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta Isaías, un gran profeta que su libro, a pesar de que es uno, históricamente se considera que son tres los autores del libro del profeta Isaías. Y se les conoce, y lo vamos a ver más adelante, como Proto-Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías, porque se considera que fue escrito en tres episodios distintos y que no pudo haber sido el mismo profeta el que lo haya escrito, pero sí alguien que conocía quizá al profeta o que era de la escuela donde estaba el profeta y por lo tanto siguió la misma secuencia. Ambos sabemos que todo es inspiración de Dios, todo viene de Dios, por lo tanto, aunque la persona sea distinta, el autor en el fondo es Dios. Y Dios revela lo que Él desea revelar, aunque la persona cambie. Por eso es que es importante aclarar esto, porque llegarán momentos en los cuales pareciera que no es el mismo profeta, porque hay unos que cuestionan eso. Y el profeta Isaías lo consideramos como un solo profeta, aunque en tres episodios distintos, en tres partes distintas. El primer Isaías, digámoslo así, el primero de los profetas, sin lugar a dudas, el más grande, el profeta mayor, por su personalidad y su mensaje. Para comprender mucha parte del profeta es muy importante situarlo en la época en la que vivió y en los acontecimientos que lo rodearon. Probablemente Isaías nació y vivió en Jerusalén hacia el año 760 al 701 a.C. Isaías vive muy cerca de los reyes y el pueblo de Israel, los tiempos tristes del vasallaje con breves periodos de paz en el país. Recordamos que el pueblo de Dios estaba dividido desde el tiempo de Salomón en dos reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel y con capital Samaria, y el reino del sur o Judá con capital de Jerusalén. El profeta vive en el reino de Judá en Jerusalén y los hechos y oráculos reflejan especialmente los acontecimientos de Judá. Y es que el Isaías vivía en una situación donde el pueblo de Dios ya estaba totalmente alejado de Dios. El pueblo de Dios ya no quería saber de Dios. Vivían a su total libertad, en su total libertinaje. Los grandes, los poderosos de ese entonces, en el pueblo de Israel, vivían sin Dios prácticamente. Se llenaban de lujos. Isaías critica mucho, por ejemplo, en los primeros capítulos, a las mujeres que se ponían muchas cosas grandes, que hasta hacían sonar unos aretes que se ponían en las piernas para que la gente los escuchara cuando iban pasando y vieran sus grandes ropas. Y eso era lo que cuestionaba Isaías, porque decía, ustedes todo bonito por fuera, muy bonito por dentro, pero va a llegar el día en el que el Señor va a descubrir esa desnudez que hay debajo de esa ropa y esa calvicie que hay debajo de esa peluca y esa sarna que hay debajo de ese montón de cosas que se echan. Y era cuestionante porque no es que sea malo que las mujeres se lleguen a pintar, no es eso, sino que en ese entonces lo veían como que era más importante que ir al templo a hacer oración. Y por eso es que Isaías cuestiona mucho esa forma como la cultura de ese entonces había cambiado. Hoy hay muchos pastores evangélicos que se agarran de esto para decir, no, las mujeres no se pintan, las mujeres no se deben de ser esto, pero hay que comprender la situación y el mensaje en el cual el profeta estaba. No podemos aplicar ese contenido al día de hoy. Claro, la belleza de la mujer
es única. Y por supuesto, si se resalta un poco más, claro que queda mejor. Pero no podemos decir que ya está lejos de Dios. En cambio, en ese entonces del profeta Jeremías, estas mujeres eran como que muy alejadas de la presencia de Dios y vivían más en el poder social, en el poder político, en el que dirán. Se había mezclado tanta mal la cultura judía, la cultura israelita, con las culturas de Asiria, con las culturas persas, que en realidad ya no parecían el pueblo de Dios. Y este era el mundo donde vivía Isaías. Este era el mundo. Isaías, que era un hombre de Dios, que era sin lugar a dudas un hombre que tenía una familia noble, que era profeta, que era de la dinastía de los profetas, inclusive su esposa también era profeta y tuvo dos hijos a los que les puso un nombre de proféticos, y eso lo vamos a ver ahora. Nos damos cuenta de que Isaías pertenecía a una familia noble y tuvo su mujer también profetisa, nos lo dirá Isaías 8:3. Dos hijos a quienes puso por orden de Dios nombres proféticos. Al primero le puso el resto de Israel. ¿Por qué? Porque era el resto que iba a sobrevivir en Isaías 7:3 y el segundo en Isaías 10:21. Y sin lugar a dudas es importante cómo él le pone los nombres proféticos a sus hijos porque Dios así se lo pide, porque Dios así se lo manda y porque Dios le dice después, esto significa y esto les querrás dar a entender a la gente. Inicia su misión profética con la muerte del rey Osías, esto lo cuenta el capítulo 6, en el año 740 a.C., revelando su personalidad fuerte y decidida, seguro de sí de su vocación. Durante el reinado de Acaz, interviene enérgicamente contra la corrupción de Judá y Jerusalén. Luego, bajo el reino de Ezequías, de quien fue amigo y consejero entre los años 721 al 693. Entonces vemos aquí varias cosas, varias interrogantes en esto. Isaías estuvo durante varios reyes, pero en algunos intervino, en otros como que se cayó silenciosamente y no quiso intervenir, y es porque algunos eran sus amigos y otros habían hecho cosas muy malas, se unieron con los asirios, querían hacer la guerra, se unieron con los egipcios, querían hacer la guerra, y el profeta siempre sale en defensa del pueblo. Ustedes son el pueblo elegido de Dios, no pueden mezclarse con los paganos, no pueden adoptar esas culturas de los paganos. Recuérdense que ustedes dijeron con Moisés, nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios. No pueden cambiar eso. Y esa es la esencia básicamente del profeta Isaías, un profeta enérgico que no duda en hacer daño, que no duda en profetizar cosas fuertes al ver que algo malo está pasando. Por eso vamos a resumir el contenido doctrinal del profeta Isaías en 5 aspectos distintos. En 5 aspectos. El primer aspecto sería la denuncia social y política. Como todos los profetas, vive intensamente los acontecimientos de su pueblo, las alianzas y guerras con Asiria y Egipto, la infidelidad de su pueblo, las injusticias de los jefes de Jerusalén, y habla con la autoridad de Dios, interpretando los hechos de su patria y de su comunidad. ¿Qué significa esto? En su postura política, Isaías es recio, es decir, él dice, nosotros tenemos que respetar lo de Dios. Nosotros tenemos que respetar la promesa de Dios. Y por eso en estos primeros capítulos dice, habrá una virgen de la cual nacerá un hijo y será el Emanuel, el Dios con nosotros. Y tenemos que recordar de eso, que nosotros somos el pueblo elegido de Dios y que las promesas del rey David se mantienen con nosotros. No podemos entonces unirnos a otro tipo de política, a otro tipo de postura ajena como los asirios, como los de Persa, como los egipcios. No podemos porque somos un pueblo auténtico. Isaías lo recalca bastante bien en su libro. En segundo lugar, Isaías también habla de una forma de postura política, porque él dice, Isaías recuerda constantemente que el pueblo elegido ha sido el pueblo de Israel, y por lo tanto en el pueblo de Israel están las promesas mesiánicas, están del capítulo 7 al capítulo 9, y ahí es donde sale la profecía más famosa del profeta Isaías, donde dice, esta es la señal, una virgen está encinta y dará un hijo que será llamado Emanuel, Dios con nosotros, en 7:14. Y entonces esto nos habla de que
solo el pueblo que se mantiene fiel a la fe recibida en Dios puede ser parte de ese pueblo que tendrá luego el Emanuel. La opresión de los pobres con los ricos es aborrecida de Yahvé, que exige la justicia social, y es lo que hablará en el capítulo 3 del Isaías, porque ellos se preocupaban más por salir adelante, por crecer, por conocer, y no le ponían atención realmente a los pobres y a los necesitados del pueblo. Y eso va en contra de las enseñanzas de Dios. Luego vamos a tener en tercer lugar que Isaías muestra a Dios como glorioso, fuerte y omnipotente. Hace una profunda experiencia personal de la gloria de Yahvé, de la cual ya había experimentado Ezequiel y Jeremías. Dios es presentado en su predicación como el Señor y el dueño de los acontecimientos humanos. Dios tiene un plan que se actuará seguramente y sin que ninguna fuerza humana lo pueda impedir. Dios tiene un plan, lo que pasa es que ese plan va poco a poco, va por etapas, como dirían algunos, va por fases. Entonces, no podemos pedirle a Dios que ya, ahora, ya, termine pronto, porque Él lleva una etapa y nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Pero no podemos decir que Dios no tiene un plan, que Dios hace las cosas así de repente. No, Dios lleva un plan desde toda la eternidad, desde el principio, nos dirá Pablo en la carta a los Efesios. Dios tiene un plan desde el principio y Él los irá revelando a través de todos los siglos, en su tiempo, en su momento. Isaías ya nos recuerda eso, cuando nos dice que no habrá ninguna autoridad humana, no existe, capaz de impedir que se cumpla el plan de Dios. Solo hay que esperar que se llegue el momento. Luego, en cuarto lugar, Isaías nos habla de la conciencia de la miseria y del pecado del pueblo. Resalta las faltas y las miserias de la conducta humana, fustigando la vanidad de las mujeres, que hablábamos hace un rato en Isaías 3:16, que se sienten grandes solo porque se ponen tanta cosa, cuando en realidad su corazón está muy, muy mal, muy lejos de Dios. También nos habla de la indiferencia religiosa en Isaías 5:19, la confianza en el dinero y en las riquezas políticas. Y no todo Israel será enaltecido, sino solo un resto, esa parte del pueblo humilde, obediente a Yahvé, que será salvada por su Dios y su Señor. No todo el pueblo. Por eso lo dirá Jesús en Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor, solo el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y eso es lo importante, porque en el último día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros profetizamos, pero ¿y cuándo? Yo no los conozco, no los he visto. Y es lo mismo que dice el profeta Isaías, solo un resto. ¿Quién es ese resto? El que se mantiene fiel, el que se mantiene humilde, el que se mantiene obediente. Ese se va a salvar y estará en el camino de su Señor. En quinto lugar, nos habla Isaías de un mesianismo real. La salvación vendrá por el Mesías, que hará que reine en la tierra una perfecta justicia. Es el gran profeta del Mesías Salvador, descrito primero como un rey pacífico, portador de gran paz y alegría para el pueblo de Israel. Como dirá Isaías en el capítulo 7, 9 y 11, será el príncipe de paz, el que le liberará a todos. Y luego en el Deutero Isaías como el siervo de Yahvé, aquel que se humilla, que carga con nuestras culpas y pecados y que es llevado al madero. En el capítulo 42. Por esto, Isaías es el profeta del mesianismo por excelencia. ¿Cuál es la distribución del libro? Bueno, como les dije a un inicio, el libro comprende 66 capítulos. El libro seguramente es obra de un redactor final, quien recopiló los mensajes del profeta y los enriqueció con otras fuentes de la misma escuela de los discípulos de Isaías. Así que no debemos pensar que el libro haya sido escrito por el profeta mismo, sino que es una recopilación de varios profetas, discípulos de Isaías, escritos en tiempos diversos. La parte original del profeta parece ser la primera parte, los primeros 39 capítulos. El libro del profeta Isaías se divide entonces en tres partes. Proto-Isaías, del 1 al 39, Deutero-Isaías, del 40 al 55, y Trito-Isaías, del 56 al 66. Vamos a verlos detalladamente. Proto-Isaías, capítulo 1 al capítulo 39. Podemos encontrar 6 partes en el Proto-Isaías, y la primera sería del capítulo 1 al capítulo 12, donde encontramos oráculos dirigidos al pueblo de Dios, que contienen la predicación de Isaías al pueblo de Judá, sin orden cronológico. No es que uno vaya después de otro, simplemente aparecen los oráculos. Esta parte comprende las importantes
promesas mesiánicas del Emmanuel, el Dios con nosotros. En segundo lugar, del capítulo 13 al capítulo 23, encontramos los oráculos contra las naciones extranjeras. El tono predominante es de amenazas y castigos, pero en ocasiones hay promesas de salvación también para todos los pueblos, siempre y cuando reconozcan al Mesías, siempre y cuando reconozcan a Dios y se olviden y se alejen de los falsos dioses. En tercer lugar, del capítulo 24 al capítulo 27, encontramos unos oráculos escatológicos que son llamados también el gran apocalipsis de Isaías. ¿Por qué? Porque nos hablan de cosas como el Hijo del Hombre, como el fin, que entonces habrá un nuevo retoño en la casa de Dios, habrá un nuevo pueblo, una nueva alianza, todo esto que hoy escuchamos más detalladamente en Ezequiel, que nos habla de un hijo del hombre y de una nueva alianza sellada en el corazón del hombre, y que hablamos de Jeremías, que dice que habrá una nueva alianza, ya no la alianza del Isaí, sino que una alianza nueva, eterna, para siempre. Entonces todo esto ya nos lo adelanta el profeta Isaías, solo que quizá no habla de la nueva alianza como tal, pero sí nos muestra estos oráculos escatológicos de la venida del Señor. En cuarto lugar, encontramos del capítulo 28 al capítulo 33 los oráculos del pueblo de Dios, caracterizados por los tan famosos ay, con que empiezan las amenazas, especialmente a los jefes del pueblo. Estos ay de ustedes, jefes del pueblo, es parecido a lo que Jesús hace en los evangelios cuando dice, ay de ustedes, maestros de la ley, que son unos hipócritas, ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes, y ay, este ay es muy importante porque demuestra el dolor de Dios, porque no quieren cambiar, porque saben lo que están haciendo, pero no quieren cambiar de vida. En quinto lugar, encontramos del capítulo 34 al capítulo 35, y son la pequeña escatología. Describe con un lenguaje apocalíptico el aniquilamiento de los enemigos del pueblo de Dios. Usa muchos símbolos, muchas figuras que cuesta un poco comprenderlas. Y en la sexta parte, que es la parte histórica del capítulo 36 al capítulo 39, describe la invasión de Asiria y Jerusalén queda liberada de la esclavitud. Luego vamos a tener el Deutero Isaías, los capítulos del 40 al 55, que se dividen en dos partes. Del 49 al 55, los oráculos del 40 al 48, los oráculos sobre la liberación del pueblo elegido de la esclavitud de Babilonia. Ahí vamos a ver cómo Isaías habla de esos oráculos, de cómo el pueblo va a ser liberado de esa esclavitud en la que están. Dios se va a acordar de ellos y los va a sacar de esa liberación. Luego, del capítulo 49 al capítulo 55, nos habla de la liberación mesiánica. En esta parte se describe la figura del siervo de Yahvé, elegido por Dios para la salvación de todos. La iglesia siempre ha visto en el siervo de Yahvé a Cristo Jesús. Su figura corresponde admirablemente a la pasión de Cristo, aquel que era llevado al matadero, que fue golpeado, insultado, salivado, que le arrancaban hasta lo más profundo de las entrañas, y él cargaba con nuestras culpas, era odiado por todos, igualito a lo que pasó Jesús en su pasión y su muerte, el siervo de Yahvé. Y el trito Isaías, la tercera parte del libro, del capítulo 56 al capítulo 66. Esta parte trata de los oráculos del reino mesiánico. Cuando se escriben estos capítulos, los judíos han vuelto ya a su país después de la deportación de Babilonia. Y todas estas promesas y milagros del Deutero Isaías, anunciados como un grande y glorioso tiempo de paz y reconstrucción del pueblo elegido, parece que todavía no se han cumplido. El profeta, un discípulo de Isaías, lo más seguro, vive profundamente estos acontecimientos y proyecta una nueva esperanza hacia el Dios de los padres en que las promesas del Señor se cumplirán. El profeta sigue animando a su pueblo a la fidelidad y al culto de Yahvé. Algunas páginas escogidas del libro del profeta Isaías. Vamos a hablar de 6. Las exhortaciones al pueblo de Dios en el Isaías capítulo 58, donde le invitan a reconocer su miseria delante de Dios y que se vuelvan a Dios.
Luego, la vocación del profeta en Isaías capítulo 6 e Isaías capítulo 49, que son muy básicos para meditar cuando dice, aquí estoy Señor, mándame a mí, pero yo soy impuro, no te preocupes, yo te voy a borrar esa impureza. Y un ángel baja del cielo y con un carbón caliente limpia los labios del profeta Isaías y queda puro. En tercer lugar, las proclamaciones del amor de Dios en Isaías 43 e Isaías 49, 54 y 55, que más que explicarlas, estas páginas son para leerlas con amor, con actitud de servicio, porque son las proclamaciones de que Dios nos ama y que Dios siempre está con nosotros. Luego tendremos el cántico de la viña en Isaías 5:7. Y sin lugar a dudas, esta nos muestra algo que Jesús usó también, la viña y el viñador, cómo Dios tiene un espacio y quiere venir a su viña. Luego tenemos los textos mesiánicos de Mesías, Rey y Profeta en Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, Isaías 61, donde nos muestra algo que es importante. El Mesías será el Emanuel, hijo de una virgen y rey de paz, príncipe de justicia. Y por último, los cánticos del siervo de Yahvé en Isaías 42, 49, 50, 52, que nos hablan del sufrimiento y del dolor que Cristo nuestro Señor tuvo que pasar por nuestros pecados y por nuestra salvación. Concluimos así diciendo que Isaías es uno de los libros proféticos más importantes por su contenido. Tiene un estilo emocionante que se caracteriza por la riqueza de imágenes, de oráculos y de visiones. Tiene gran calidad de estilo literario. El libro se compone de varios documentos unidos. Lo que Isaías escribió fue completado por alguno de sus discípulos 2 siglos más tarde. Siguiendo sus enseñanzas y apelando a su recuerdo, después se añadieron algunos pasajes en el libro del profeta Isaías. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 16. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 17. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.